Muy bien, entonces la gráfica de la ecuación ax más by igual a c, donde a y b son distintos de cero, es una recta. Recuerdo que son los que hicimos al inicio de esta unidad, las gráficas que hicimos. Ahora, cuando nos dice que si a es igual a cero, entonces la recta es horizontal. Es como en el caso anterior de de las gráficas anteriores que hemos hecho. Por ejemplo, si a es igual a cero, por ejemplo, podríamos tener y igual a 3, por ejemplo, sería una gráfica horizontal en el valor 3, y en ese caso es paralela a lo que es el eje X. Y nos dice que si b es igual a cero, entonces la recta es vertical, que es lo que sucede en este caso que tenemos aquí, en donde el valor de b es cero. Entonces tenemos lo que son las gráficas horizontales y las gráficas verticales. En este caso, la gráfica que tenemos aquí es una gráfica vertical. Miren ustedes, es vertical. Proseguimos entonces. Nos dice, ejemplo, trace la gráfica de la ecuación menos 4x menos 12 igual a 0. En este caso, pues también pueden ver ustedes que carece de la variable y. Entonces lo que vamos a hacer es despejar para la variable x. Vamos a utilizar transposición de términos de nuevo. O sea que nos quedaría menos 4x igual a 12. ¿Por qué 12? Porque este 12 que tenemos aquí está negativo. Al transponerlo pasa a ser positivo. Luego este negativo 4, ¿verdad? Que tenemos aquí, que está multiplicando. Al transponerlo pasa a dividir. O sea que nos queda x igual a 12 entre menos 4. Y 12 entre menos 4, o sea, más entre menos es menos. Y 12 entre 4, 3. O sea que el valor es x igual a negativo 3. Entonces, la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Observen ustedes. Tenemos lo que es el plano cartesiano, el eje horizontal, que es el eje X, y el eje vertical, que es el eje Y. Entonces, vamos a representar la gráfica. En este caso, tenemos lo que es una gráfica vertical. Entonces, buscamos el valor X igual a negativo 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí trazamos lo que es la recta vertical, miren, la cual es paralela al eje Y. En este caso, estas gráficas, recuerden ustedes, cuando son verticales son paralelas al eje Y, y cuando son horizontales van a ser paralelas al eje X. En el ejemplo 3.5 tenemos la siguiente situación. Nos dice, observe la recta y igual a 2x menos 2. La pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas de los puntos de la recta que cortan al eje X y Y? Entonces, en este caso, tenemos aquí el plano cartesiano y esta recta en color rojo que tenemos aquí es la gráfica de la recta y igual a 2x menos 2. Ahora, lo que me están pidiendo en este caso es que simplemente diga cuáles son las coordenadas de los puntos de la recta que cortan al eje X y al eje Y. Entonces, primero vamos a buscar en el eje X. Tenemos aquí exactamente el punto en el cual corta al eje X. Miren este punto que estamos indicando aquí con el cursor. Ahora, ¿cuál sería este paro ordenado? Pueden ver ustedes, el valor para X es 1. ¿Y el valor para Y cuánto sería? 0, ¿verdad? O sea que es el punto 1, 0. Ahora, el otro punto. Por ejemplo, el valor para X, ¿cuál sería? Sería 0, ¿verdad? Y el valor para Y, negativo 2. Entonces podemos concluir, dice, observe que la recta Y igual a 2x menos 2 corta al eje X en 1, 0. O sea, 1 para X, 0 para Y. 1 para X, 0 para Y. O sea, el punto 1, 0. Y corta al eje Y en 0, menos 2. Entonces el eje Y, 0 menos 2, 0 para X y menos 2 para Y. Entonces, en este caso, estos son los dos puntos en los cuales se corta la gráfica, ¿verdad? O se interceptan la gráfica con los ejes. En este caso, el punto 1, 0 con lo que es el eje X y el punto 0, menos 2 con lo que es el eje Y. Entonces, respondemos 0, menos 2 y 1, 0. Esos son los puntos, ¿verdad? 1, 0 en el eje X y 0, menos 2 en el eje Y. En general sabemos que el punto en donde la gráfica corta al eje Y se llama intercepto en Y. De igual manera, el punto donde la gráfica corta al eje X se llama intercepto en X. Entonces, en este caso, jóvenes, miren ustedes, tenemos lo que son los interceptos en X e intercepto en Y. Por ejemplo, el punto 1, 0 se convierte en un intercepto en X. Y el punto 0, menos 2 se convierte en lo que es un intercepto en Y. Los interceptos en X y Y son los puntos donde la gráfica corta los ejes X y Y respectivamente. Entonces, a estos puntos, que no se les olvide eso, en donde se corta lo que es el eje X,
A ese punto se le llama intercepto en X. Y donde se corta el eje Y con la gráfica, ¿verdad? A ese punto se le llama intercepto en Y. Entonces, ahora los vamos a llamar como interceptos. Intercepto en X e intercepto en Y. En el ejemplo 3.6 nos dice, encuentre los interceptos en X y Y de la recta Y igual a menos 2X más 10. En este caso tenemos la ecuación de la recta, ¿verdad? Que es Y igual a menos 2X más 10. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es identificar los puntos en donde se corta la gráfica, ¿verdad? Identificar los puntos en donde se corta la gráfica con lo que son los ejes. Podría ser el eje X o podría ser el eje Y. Entonces vamos a iniciar haciendo lo siguiente. Miren, en el eje X el valor de Y es 0. Por tanto, para encontrar el intercepto en X, se sustituye Y igual a 0 en Y igual a menos 2X más 10, de donde se obtiene, tenemos lo siguiente, miren, aquí ya está realizada la sustitución. Pero yo quiero que esto quede ya claro y que ustedes ya generalicen. Siempre que estemos buscando lo que es un intercepto en X, el valor de Y va a ser 0, siempre, en toda función. Cuando busquemos el intercepto en X, el valor de Y va a ser 0. Acá, como la ecuación, por ejemplo, como la función es Y igual a menos 2X más 10, entonces nosotros aquí vamos a sustituir el valor Y igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos buscando el intercepto en X y en el intercepto en X el valor de Y siempre va a ser 0. Entonces sustituimos donde estaba Y, escribimos 0 igual a menos 2X más 10. Luego transponemos el menos 2X que estaba negativo acá, pasó a ser positivo, entonces nos queda 2X igual a 10. Luego este 2 que tenemos aquí está multiplicando y como está multiplicando, al transponerlo pasa a dividir, o sea que nos queda X igual a 10 entre 2 y 10 entre 2 es igual a 5. Entonces tenemos X igual a 5. Ahora, en el eje Y el valor de X es 0. Miren que sucede lo contrario, cuando buscamos el intercepto en X, el valor de Y es 0, pero cuando buscamos el intercepto en Y, el valor de X va a ser 0. Por tanto, para encontrar el intercepto en Y, se sustituye X igual a 0 en Y igual a menos 2X más 10. ¿De dónde se obtiene? Miren ustedes, Y igual a menos 2X más 10 es la función. Sustituimos Y igual a menos 2 por 0 más 10. Y menos 2 por 0 es 0, es 10. O sea que Y es igual a 10. Entonces, acá también podemos manejar la siguiente información en donde dice ya se sabe que 10 es la ordenada al origen, por lo tanto se puede encontrar el intercepto en Y sin calcular, o sea que nosotros podemos simplemente mirar lo que es la función. Por ejemplo, la función es Y igual a menos 2X más 10. Como la ordenada al origen es 10, entonces ese 10 se convierte en el valor de Y en el intercepto en Y, o sea que sería 0, 10, el par ordenado. Y no habría necesidad de hacer ningún cálculo, ¿verdad? Como decimos acá, pero ustedes pueden hacer todo este procedimiento y no hay ningún problema. Entonces, la respuesta sería, el intercepto en X es 5, 0. ¿Por qué 5, 0? Porque encontramos que el valor de X es 5. En el primer caso, X es 5, pero dijimos que el valor de Y, ¿cuánto era? Era 0. Entonces, por eso es 5 para X, 0 para Y. Entonces, el intercepto en X es 5, 0. Aquí está, 5, 0. El intercepto en Y es 0, 10. Entonces, venimos y decimos nosotros, ¿pero por qué 0, 10? Bueno, porque el valor de X es 0. 0 para X y el valor de Y es 10. Entonces el punto 0, 10. Entonces, en este caso los interceptos son estos. 5,0, que es el intercepto en X, y el intercepto en Y, que es 0,10. Entonces, allí tenemos lo que son los pares ordenados, los cuales nos indican cuáles son cuál es el intercepto en X y el intercepto en Y. Muy bien, jóvenes, entonces esto ha sido todo por el día de hoy en la clase de matemáticas para octavo grado. Esperamos que esas tareas ustedes las puedan entregar con puntualidad, ¿verdad? Hay que ser puntuales y hay que ser responsables. Entonces, que Dios les bendiga. Espero que estos videos sean de utilidad para ustedes, para que puedan trabajar de forma satisfactoria sus guías. Un placer y hasta la próxima.